Y bueno, algunos con muchos granitos de arena ahí en la cocina y haciendo cosas. Así que les traigo saludos de la iglesia de los héroes también. Y bueno, estamos animados de lo que Dios está haciendo no solo en nuestra iglesia, pero creemos que Dios anhela que todo nuestro movimiento, todas las iglesias iberoamericanas tengan un tiempo de enfoque, de visión, de alcanzar su comunidad, de alcanzar su barrio. Y para eso la verdad es que se requiere mucho trabajo y se requiere mucha fe. La fe es algo que creo que a veces pasamos por unos tiempos donde es como la fe de nuestros padres, ¿cierto? Después hay momentos que nos toca a nosotros experimentar y vivir la fe. Y también algo muy importante y a veces difícil es que nuestros hijos también puedan adquirir esta fe. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy día tiene que ver justamente con la fe, pero quiero que hablemos y estudiemos un poco de la vida de Moisés y podamos ver lo que Dios pudo hacer en la vida de él. Como muchos saben, ¿cierto? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, un hombre que cuando tú piensas en Moisés dices quizás uno de los más grandes de la Biblia, de toda la historia del cristianismo. Pero cuando nosotros miramos la historia detalladamente de Moisés, no es un superhéroe que nunca dudó, no es una persona que no tuvo momentos de crisis, es alguien que enfrentó dificultades, dudas, momentos como súper complejos. Así que antes de entrar en los textos de hoy, les voy a pedir que podamos orar, que podamos inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que esta iglesia anhela crecer en lo que es tu palabra, Señor, que tu palabra sea el centro de lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestras vidas, nuestra instrucción. Y queremos, Señor, pedir que tú puedas hablarnos hoy a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Y agradecemos, Señor, lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquitito. No sé si esto está agarrando o no. Parece que no. Vamos a hablar un poquitito de la fe de Moisés. Lo primero que quería mostrarles está en Éxodo capítulo 2 y ahí quizás me van a tener que ayudar. A ver si agarra o no agarra. ¿Sí? Ahí ya. Entonces, Éxodo 2. Uno para atrás. A ver, ¿quiere o no quiere? No sé si no lo tomó. No, este no está funcionando. Éxodo 2, 1 y 2 dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Y la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. ¿Por qué lo escondió durante 3 meses? ¿Alguien? Porque en ese momento estaban matando a todos los bebés hebreos. Entonces, ¿sí? ¿Agarró? Buenísimo. Entonces, sin la fe de los papás, en este caso la historia de Moisés no hubiera pasado nada, ¿cierto? La historia de Moisés parte porque sus padres deciden desafiar al imperio más fuerte del momento, a los que los tenían ya 400 años más o menos, la mayoría de ese tiempo en esclavitud. ¿Se imaginan lo que es 400 años de esclavitud? ¿Cuántos años tenemos como nación acá en Chile? 200, más o menos, ¿cierto?
Y, o sea, imagínate de eso que se celebró hace no tantos años atrás, ¿cierto? Tenemos que pensar que sería el doble de la historia así como oficial, tradicional, ¿cierto? De independencia chilena. Todo eso haberlo vivido en esclavitud. Y si a ti te dicen este imperio que te hace pedazos, ¿cierto? Que te hace construir todas estas cosas y te dicen de repente, no, si ustedes tienen que matar a todos los varones porque ya les tenemos miedo porque son muchos. Y imagínate lo que es para una mamá y un papá decir, ¿sabes qué? Acá nosotros le vamos a creer a Dios. Y en el versículo 3 dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiros, la embadurnó con brea y asfalto y poniéndola en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Versículo 4 dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Qué interesante que en la historia de la liberación del pueblo judío del imperio más fuerte, que uno de los más fuertes de toda la historia de la civilización, haya partido con una mamá, ¿cierto? Yo creo que fue más la mamá que el papá. Entonces, qué lindo pensar en el rol de las mujeres en cuanto a la fe. Yo creo que la mamá fue quien dijo, no puedo sacrificar, ¿cierto? A este hijo, no puedo hacerle caso a los hombres por sobre lo que Dios nos manda. Y ella decide desafiar este sistema y en ese proceso comienza la liberación del pueblo de Dios. Partió acá, ¿ya? Pero nunca la fe de nuestros padres es suficiente para que nosotros digamos somos salvos por la fe de mis padres. Yo no soy salvo por la fe de mis padres, ni mi papá me dijo, tú tenés que ser pastor y por eso estoy acá, ¿cierto? No tiene que ver con eso. Tiene que ver que hay momentos en nuestras vidas que son momentos de definición. Y en esos momentos de definición donde escuchamos la voz de Dios, quizás no de manera audible, pero escuchamos la voz de Dios, esos momentos son claves, porque ya la fe no es de ellos. Ya no fue ellos que decidieron ponerme en una canasta, ¿cierto? Y comenzar una historia, sino que llega un momento que uno dice, ahora me toca a mí, porque yo soy un adulto, ¿cierto? Soy un hombre, soy una mujer, y he decidido seguir a Dios. Veamos cómo sigue estos momentos de definición. En el mismo capítulo 2, versículo 11, dice, un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, o sea, ya pasaron cosas, ¿cierto? Él estuvo viviendo con toda la realeza, estuvo en el palacio. No sé cuántos han visto Príncipe de Egipto, otras cosas. Ahí tienes algunas descripciones visuales. Tiene que haber sido un hombre fuerte, entrenado, ¿cierto? Y ahí dice que fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Versículo 12. Miró entonces a un y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, cuando uno mira la historia con ojos humanos, ¿cierto? Uno dice, bien Moisés, ¿cierto? Dios está vengándose, ¿cierto? Quizás con este momento. Moisés sabe su sangre, sabe su linaje, sabe su origen, probablemente preparado en, no sé, artes marciales, porque ¿cómo matas a alguien así de un par de golpes, ¿cierto? Una persona entrenada, una persona fuerte, cerca de 40 años tiene que haber tenido, y pasa esto. Y uno diría, eso es operar por mis propias fuerzas. Como decir, yo me creo valiente, yo no sé controlar quizás mi ira, pero es momento de tomar venganza y pensar en todos esos bebés que murieron en ese momento, ¿cierto? Esa es la mirada como humana. No dejar que Dios sea finalmente el que va a traer la justicia o el juicio. Pero este momento define la vida de Moisés
porque él ahora tiene que arrancarse, ¿cierto? Él ahora comienza un proceso donde tiene que esconderse, donde tiene que arrancarse y pasa 40 años por el desierto, en una especie de preparación, no sé, un tiempo muy difícil. Yo tengo recién 42 años y no me imagino querer hoy tener que enfrentar 40 años de andar paseándome por el desierto para recién estar preparado para servir a Dios. Claro que tampoco vivimos tanto tiempo, pero yo creo que cuando uno mira cómo está el mundo, cuando uno mira la necesidad de las personas, uno empieza a pensar, no nos podemos dar ese lujo de hacer las cosas por nuestros propios méritos, ¿cierto? Hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y terminan dándonos estas vueltas súper largas. Entonces el desafío, yo pienso, es que nosotros podamos acortar los tiempos, ¿cierto? Y decir, Señor, ya entendí que por mis propias fuerzas no puedo, empiezo a buscar de Dios, me empiezo a preparar de manera intencional, ¿cierto? Empiezo a estudiar para poder utilizar mis dones y mis talentos para los propósitos de Dios. Y cuando nos empezamos a alinear con Dios, y después vamos a ver un poco los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y para la iglesia, pero cuando nos empezamos a alinear con los propósitos de Dios y empezamos a ver el Espíritu Santo actuando a favor nuestro, ¿saben que logramos a veces en un año lo que no podríamos lograr en una década de nuestras propias fuerzas? Y yo creo que la Iglesia de Libertad está en un momento de esos, de querer decir, Señor, ahora queremos aprovechar este momento, que es un momento de cambios, que es un momento inesperado, pero aprovechar y decir que Dios utilice esto, ¿cierto? Nos ponemos a disposición, pero nos ponemos a disposición llenos de fe de que Dios puede hacer algo en nosotros, a través de nosotros, pero para su gloria y para cumplir sus propósitos. Entonces, este fue uno de los momentos de definición para Moisés, porque tuvo que huir, tuvo que salir del palacio, perdió todo lo que tenía, y vamos a ver que empezó a ir por el desierto, ¿cierto? Pero en ese momento de ir por el desierto, de encontrar una esposa, varias cosas suceden en su vida, pero llega un momento que el Señor sale y tiene un encuentro con él. Y esto obviamente todos lo han escuchado alguna vez, ¿cierto? Este momento de la zarza ardiendo. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. ¿Saben que Moisés es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia? Entonces, de alguna manera, este es como el comienzo de la Biblia, no sé si lo han pensado de esa forma, porque él es el que tiene este encuentro con el gran yo soy, ¿cierto? Y él es el que después tiene la misión de recopilar toda esta historia hacia atrás. Pero qué lindo pensar que ese momento de Moisés dando vueltas por el desierto es el comienzo de las escrituras como las tenemos nosotros hoy día en nuestras Biblias. Entonces, la historia de Moisés es súper importante y este momento es un momento de definición en su vida. Versículos 5 y 6 dice, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo lo que vemos en el libro de Génesis, ¿cierto? Él está diciendo, yo soy ese Dios. El Dios con historia, el Dios con fidelidad, el Dios que cumple sus promesas, pero no siempre tal cual como nosotros pensamos, ¿cierto? No, la Biblia no es una historia de que todo resultó exactamente como hubiéramos imaginado, ¿cierto? Es un plan que involucra a personas. Muchas veces nosotros como personas tomamos desvíos que no son tan buenos, pero a pesar de eso, Dios es fiel. Y eso es verdad en la historia de Abraham, es verdad en la historia de Moisés y es verdad en la historia de muchos de nosotros también. Sigamos avanzando. Versículo 7. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre
mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios, sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Y ahí uno pensaría que Moisés va a decir, amén, así muy fuerte, ¿cierto? Así como Moisés, una persona que entiende, ahí uno dice, sí, va a haber un momento donde él va a decir, sí, Señor, lo que tú digas. Pero la historia, ¿es así o no es así? No tal cual, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que usted y yo podamos pensar en esta mañana. Que las excusas son una de las grandes cosas que impide que la fe esté en movimiento. Las excusas abundan. ¿Saben cuántas excusas le da Moisés a Dios en este discurso que vamos a ver ahora? 5. Pero imagínate tener un encuentro. O sea, pensar en tu historia. Te salvaron cuando bebé, ¿cierto? Te pusieron en una cesta, te rescató la hija del faraón, creciste con todo, o sea, después mataste a un hombre intentando lograr las cosas de Dios, quizás por tus propias fuerzas o buscando venganza en tu propia perspectiva. Pero después, ¿cierto? Tienes este tiempo en el desierto y luego el Dios Todopoderoso, el Dios de tus antepasados, se te aparece y tú quedas así como, wow, ¿qué está pasando? Y te quitas las sandalias, ¿cierto? Y tienes miedo de acercarte a este Dios santo. Y Dios te dice, he escuchado a mi pueblo y lo vengo a rescatar, lo vengo a liberar. Y uno dice, ¿qué va a hacer Moisés? Versículo 10, mismo capítulo 3, le dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y Moisés le dice a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esa es la respuesta, después de todo esto que hemos leído. ¿Y quién soy yo? ¿Cierto? También hay un juego de palabras ahí, porque en el próximo versículo Dios le dice, yo, el gran yo soy, estaré contigo, le respondió Dios. Entonces uno diría, no, pero ahora Moisés va a decir, ya, el gran yo soy está conmigo, entonces vamos bien. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Segunda excusa, ¿cierto? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Bien, entonces ahora Moisés, lleno de coraje, lleno de valor, ¿cierto? Va a decir, voy. Pero miren lo que dice. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Ya tenemos la duda, ¿cierto?, de decir, ¿quién soy yo para servir a Dios? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Y ahí les pregunto a ustedes, ¿empiezan a notar similitudes quizás entre sus vidas y la vida de Moisés? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha pedido algo? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Que Dios les ha desafiado, que Dios les ha pedido tomar un paso de fe. ¿Y cuántas veces han puesto dudas así? ¿Pero quién soy yo? Pero si yo no soy nadie. Hay una perspectiva correcta en decir, yo no soy nadie y es el Señor el que obra a través de nosotros, ¿cierto? Pero hay una perspectiva muy incorrecta de decir, yo no soy nadie en el sentido de que
mi autoestima quizás está dañada, no quiero ser expuesto, ¿cierto? Hoy en día servir a Dios, yo les digo, no es algo súper, no te miran en la comunidad como, oh, qué lindo un pastor, ¿cierto? Las noticias, las redes sociales se han encargado de hacer pedazos a cualquier persona que intenta hacer algo en nombre de la fe cristiana. Entonces, hoy en día, tú tienes que estar seguro de ti mismo, ¿cierto? Y tienes que estar rodeado de un equipo de personas de fe que estén orando por ti para que en estos momentos, cuando Dios te pide hacer algo por Él, te pide quizás hablar, y a veces es de manera pública y a veces es en tu propia familia o en tu trabajo, pero esos momentos de definición, nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a descartar y eliminar las excusas. Eliminar las excusas. Algunas son, ¿cierto?, quién soy yo, otras son quién es Dios. Esa también es una excusa súper como, no te creo tanto, Señor. O sea, es como, sí, es igual, he visto tu fidelidad, pero en este caso no creo que se aplica, ¿cierto? Porque cuando nos toca a nosotros es muy difícil. Cuando miramos para allá es como, obvio, Moisés, obvio tienes que servir a Dios. Pero la tarea de Moisés era monumental en relación a cualquier cosa que nosotros vamos a hacer en nuestras vidas. Y aún así es muy fácil mirar y decir, mira qué loco Moisés, qué cobarde Moisés, qué cantidad de excusas tuvo Moisés, ¿cierto? A veces uno dice, ¿sabes qué? No tengo la capacidad. Pero si Dios te pide algo, es porque Él ve el potencial en ti y Él lo va a desarrollar. Es porque Él ve el potencial en ti y Él te está pidiendo no que evalúes tu desempeño, está pidiendo que seas obediente. Y ese proceso de obediencia quizás comienza con preparación y más adelante. Pero la respuesta de nosotros como hijos de Dios debe ser un sí. No debe ser un, ¿sabes qué, Señor? Me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Cómo le responde Dios a esa tercera excusa, cierto? ¿Quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Que lo hace sordo o mudo? ¿Que le da la vista o se la quita? Anda. Ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Y ahí uno dice, ya, ahora sí. Moisés, Dios le va a ayudar, le va a decir lo que tiene que hablar. Entonces, al fin Moisés va a decir, ya, Señor, te obedezco. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Pero ya, pues Moisés, ¿sí o no? Pero hagamos un ejercicio de reflexión en nuestra vida personal. Pero ¿cuántas veces hemos dicho algo parecido? Pero ya, pues Señor, envía a otra persona, si yo no soy nadie, si yo no sé hablar, yo estoy cansado. Aquí nadie puede decir yo estoy demasiado viejo porque Moisés tiene cerca de 80 años en este momento, ¿ya? Así que la edad no es una cosa que uno pueda decir, no, es que ya no me toca. Nosotros somos personas que caminamos en fe hasta el día que nos toca partir estar con el Señor. Y tenemos un llamado sobre nuestra vida, ¿cierto? Que no termina a los 65 cuando nos jubilamos tampoco. Quizás cambian algunos roles, ¿cierto? Pero lo que el Señor te pide hacer es lo que tú debes obedecer, debes hacer. Y no poner estas excusas, no sé hablar, envía a otra persona. No quiero hacerlo, eso es finalmente. Una más, los enemigos de la fe son la incredulidad y la dureza del corazón. Moisés le costó mucho por las dos razones. Después termina pidiéndole al Señor que le envíe a alguien más, ¿cierto? Y termina yendo con su hermano, Aarón, que tampoco, le envía a Aarón y tampoco es algo tan beneficioso.
Creo que hubiera sido mejor que él hubiera sido obediente, hubiera liderado solo, porque hay momentos ahí de tensión en ese liderazgo, pero los enemigos del corazón son realmente incredulidad y dureza del corazón. Y Moisés tuvo los dos, tuvo ambos. Pero lo lindo es que su historia no termina ahí, que Dios tuvo paciencia con él. Dios tuvo muchas oportunidades con él. Y después, si nos pasamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de Hebreos, empezamos a ver que Moisés, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Qué ejercicio quiero que podamos lograr al ver este contraste? Que aunque todo lo que vamos a leer ahora es por la fe, no fue como de un día para otro, no fue como una cuestión inmediata, no fue sin una lucha. No fue sin una lucha. Entonces, no te descalifiques porque te cuesta. No te descalifiques porque tienes dudas. No te descalifiques porque incluso le has dicho a Dios, por favor envía a otra persona. Porque a pesar de todo eso, lo que vamos a leer ahora es victoria tras victoria por lo que Dios hizo en la vida de Moisés. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, todas estas dudas que se acumularon, todos estos momentos de tensión en la vida de Moisés, que luego vemos en el Nuevo Testamento, vemos que son maravillosos momentos de fe. Dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Entonces la fe partió, como vimos, por sus padres, ¿cierto? Pero después, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Llegó un momento que Moisés se identificó con su pueblo, que la fe de sus padres pasó a ser su propia fe. Versículo 26. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Qué lindo como el escritor, ¿cierto?, de Hebreos, que no sabemos quién es, pero le da un toque y un vuelco tan lindo a momentos que fueron súper difíciles en la vida de Moisés. Le da un vuelco, ¿cierto? Le da una lectura de que mira a este gran hombre de Dios, ¿cierto? Y acabamos de leer la historia. Y uno podría decir, oye, pero no es tan así, ¿cierto? Pero cuando Dios toma lo que nosotros presentamos, ¿cierto? Cuando Dios toma nuestra vida, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras excusas y a pesar de a veces ser ineptos en ciertas áreas, cuando Dios lo toma y la perspectiva de Dios, esas cosas se transforman en algo realmente maravilloso. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés terminó siendo este gran libertador. Moisés terminó, ¿cierto?, cumpliendo los propósitos que Dios tenía para su vida y él quería traer salvación a su pueblo. Estaban siendo oprimidos, ¿cierto? Estaban a tal punto de que tenían que matar a sus hijos porque se habían hecho muy fuertes, a tal punto que cuando querían dialogar con las autoridades, les decían, necesitamos adorar a Dios, queremos tener un tiempo, les decían, ahora tienen que producir lo mismo, pero nosotros no les vamos a dar la materia prima. O sea, ellos tuvieron un momento muy crítico, Dios lo escuchó, Dios le envió a esta persona y la levantó, ¿cierto?, para ser el Salvador en ese momento de ese pueblo. Porque vamos a ver también que eso apuntaba hacia el futuro y hacia lo que Jesús iba a hacer. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre
para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Esa Pascua, ¿cierto? Esa Pascua la celebró Moisés por fe. Esa Pascua es una antesala de lo que nosotros hacemos cada fin de semana, en el sentido de el pan y el jugo, el vino, ¿cierto? Esa Pascua es algo donde vemos que hubo un cordero perfecto que tomó nuestro lugar. Por eso que nosotros tenemos paz con Dios, por eso que nosotros podemos acercarnos confiadamente. Pero todo esto pasa en la vida de Moisés y pasa justamente por fe. Dice, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo, como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por fe, por fe, por fe. En la vida de Moisés, el mismo que dijo, no quiero, envía a otro, no sé hablar. Por fe, por fe, por fe. Qué lindo pensar que no es algo que nuestras luchas, nuestra falta de fe, nuestras dudas en nuestra propia capacidad a veces, no son limitantes para Dios. En cualquier momento que decidimos decir, a pesar de mis dudas, a pesar de mis luchas, a pesar de mi pasado, hoy quiero ser obediente a Dios, Dios puede hacer algo maravilloso y se puede escribir una historia muy distinta con un antes y un después. Entonces, para ir cerrando, volvemos un poco a este momento, el último momento que Moisés va a salir de Egipto para comenzar su viaje a la tierra prometida. Y en Éxodo 14, 13 y 14 dice, no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Me gusta leer la historia de Moisés, me gustan los detalles y me gusta que ese hombre que tuvo tantas dudas ahora está parado frente al ejército más grande que viene con tecnología de punta, ¿cierto? Venían con carros, con caballos, eso eran tanques, eso eran, no sé, drones, eso eran todo lo que tú puedes imaginar. Y él está ahí diciendo, tranquilo, no tengan miedo, a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Qué proceso en estos capítulos de Éxodo, desde el 3 hasta el 14, ¿cierto? ¿Qué proceso vivió Moisés al ver las plagas, al ver la fidelidad de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes llevan ya tiempo en el Evangelio? Hablemos de más de una década, ¿sí? ¿La mayoría? Algunos los conozco, así que no pueden mentir. Si llevan tiempo en el Evangelio, ustedes también tienen esa historia de haber visto la fidelidad de Dios. De haber visto cómo Moisés tuvo que ver estas plagas, pero Moisés está como entrando un poco ciego. Moisés no tiene todas las escrituras. Moisés está viviendo esto en primera persona. Pero nosotros hemos visto la fidelidad de Dios. La hemos visto en las escrituras, la hemos visto en nuestras propias vidas, la hemos visto a través de nuestro movimiento de iglesias, ¿cierto? Que hoy en día estamos, para la gloria de Dios, en Chile, Perú, Ecuador, y hay obras abriéndose en Colombia y en Paraguay. 5 naciones ya de Latinoamérica nomás, sin hablar de las otras cosas. Esto es puntual de Iglesia de Cristo Iberoamericana, estamos en esos 5 lugares. Y cada vez que alguien decide tomar un paso de fe, ¿cierto?, a abrir un nuevo lugar, hay personas que terminan conociendo de Dios y terminan experimentando también una liberación. Y ahí es donde creo que es muy importante pensar en lo que Dios
quiere de nosotros? Lo que Dios pide de nosotros, iglesia, es algo que todos conocemos. Lo conocemos como la Gran Comisión. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús, sus últimas palabras, ¿cierto?, a los discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, si ahora nos salimos de la historia de Moisés, que es muchos miles de años atrás, ¿cierto?, y nos vamos a las palabras de Jesús, tenemos que entender que Jesús le da una misión a la iglesia, porque la iglesia tiene la tarea de predicar acerca de la salvación, pero ya no a un pueblo, ya no sacar a un pueblo de la esclavitud, sino que lo que Dios anhelaba es que la iglesia sea el reflejo del reino de Dios, ¿cierto?, acá en la tierra. Hablando de libertad, hablando de sanidad, ¿cierto? Pero esta libertad no era algo político, sino que una libertad sobre el pecado y la muerte. Entonces, la tarea que tenemos tú y yo, en realidad es más importante que la tarea que tuvo Moisés. Porque Moisés tenía una asignación específica a sacar el pueblo, ¿cierto?, de una situación difícil. Pero ese pueblo de Dios al menos conocía a ese Dios. En cambio, hoy, ¿cierto?, Jesús vino a entregar su vida para que se marcara un nuevo éxodo, pero un éxodo que no era para un pueblo específico. Un éxodo que era para toda la humanidad, diciendo, tú ya no tienes que ser esclavo al pecado. Tú ya no tienes que estar viviendo con un temor a la muerte. Porque yo preparé un camino para ustedes. Y el rol de la iglesia pasa a ser más importante. Lo que vemos en el Éxodo sucedió, es histórico y es real. Pero apunta a lo que Jesús iba a hacer. Porque Jesús quiere liberar a toda la humanidad. Por eso les contaba de los países en los que estamos. Porque nuestro propósito no puede ser tan chico. No podemos pensar solo en Maipú. Parte en Maipú, sí. Y muchos hemos hablado con Ángelo, con hermano Pedro en este tiempo de cómo fueron esos inicios. Eran en una casita, eran en una pequeña sede, eran en cositas muy chicas. Porque las cosas parten así, como una semilla, ¿cierto? Pero esa semilla, si es una semilla de fe, empieza a dar frutos y esa plantita se transforma en un árbol. Pero la fe requiere de verdad que dejemos la incredulidad de lado. Que dejemos de pensar que Dios no puede hacer algo aquí, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Tenemos que seguir orando por las personas en nuestra familia que aún no conocen del Señor. Tenemos que seguir pidiéndole a Dios que de la forma que Él trajo libertad a su pueblo, ¿cierto?, de la esclavitud, que hoy día pueda traer libertad a nuestros familiares que aún viven en pecado, que aún no conocen de Dios. Y quizás Él te está pidiendo a ti que seas su instrumento. Pero tú vas a decir, es que nunca he sido bueno para hablar. O vas a decir, sí, entiendo, que Dios va a ir conmigo, va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Porque esa es la promesa. Entonces la promesa que le hace a Moisés, anda porque yo voy a estar contigo, es la misma promesa que Jesús nos hace a nosotros. Vayan porque yo voy a estar con ustedes. Parte en tu casa, parte en tu barrio, créele a Dios. Ten estos momentos de conversar con el Señor. Puedes luchar con tus dudas. Puedes tener una conversación honesta. Señor, me cuesta pensar en mí mismo como alguien capaz.
Señor, me cuesta, ¿cierto? Envía a otro. Puedes tener estos diálogos con el Señor. Pero lo importante es que al final del día, a pesar de tus luchas y tus dudas, puedas ser obediente y decir, ya Señor, vamos. Ya Señor, estoy creyendo. Ya Señor, aunque se me haya enfriado un poco la fe, vamos todavía, ¿cierto? Eso es lo que creo que es, si vemos la historia de la Biblia, no, aparte de Jesucristo, no tenemos a alguien perfecto que le dijo, sí Dios, sí Señor, ok, voy a hacer caso, sí, voy a hacer caso, ¿cierto? No, son historias de personas que tienen luchas, que tienen debilidades, que tienen desvíos largos, que les cuesta. Y ahí está lo glorioso, porque ahí sabemos que es la obra de Dios y no somos nosotros. Porque ahí sabemos que es el Señor el que va a hacer la obra, ¿cierto? Yo hubiera elegido al Moisés de 40 años para liberarlos de los egipcios, al que mató al loco ahí con mano libre, ¿cierto? Ese estaba bueno, pues joven, 42 así. Pero el de 80 no, pues ese ya está pasado, ya medio inservible, ¿cierto? Esa es como la perspectiva humana. Y la perspectiva de Dios es a los 80 o cuando tú ya entiendas que no es por tus fuerzas y tú mismo digas, soy medio inservible, ahí el Señor te puede utilizar para su gloria, para sus propósitos. Y es algo realmente maravilloso, hermanos. Yo les cuento como testimonio que esto de querer arreglar los techos no es tan fácil. Traten de subirse. Pero no es solo eso. Es que es fácil decir, es que no sé de dónde va a salir la plata. Es que no sé que no nos van a ayudar. Es que no sé si lo vamos a poder lograr. ¿Y qué pasa si quedamos a medio camino? ¿Cierto? Yo les digo que estamos orando para que esta semana podamos terminar toda la obra gruesa. Así que acompáñennos en esa oración. Pero yo ya no doy más con la espalda, el cuello. Estoy ya molido porque esta es el tercer techo que cambiamos desde febrero hasta ahora. ¿Y cómo lo hicimos? No sé. ¿Y de dónde salieron las lucas? El Señor las proveyó. Y estamos llegando hasta el final y vamos a llegar así, rajuñando con todo, pero el Señor ha sido súper fiel. Y si el Señor, yo creo, nos permitió en esta etapa restaurar el techo de la Iglesia de los Héroes, el techo de la Iglesia del Encuentro y el techo de la Iglesia de Libertad, yo creo que es algo más que algo solamente físico de un edificio. Yo creo que Dios está en un proceso de querer restaurar, levantar, tener nuevas fuerzas en nuestra iglesia, entender, tener una visión de, oh, qué lindo todo lo que tenemos. Yo estoy orando para que haya una escuela de fútbol y a través de esa escuela de fútbol lleguen familias que puedan conocer de Dios. Familias que están lejos, que quizás nunca vendrían a una iglesia, que sea un punto de encuentro, que este sea un lugar donde la comunidad puede de verdad sentir propio y donde podemos hacer conexiones y puentes con personas que no conocen de Dios. Porque el verdadero éxodo, el éxodo más importante, es que las personas puedan pasar de la esclavitud, del pecado y la muerte a una vida abundante por estar en relación con Jesús, por haber entendido el mensaje y haber aceptado, ¿cierto?, las buenas noticias del Evangelio. Y esa es nuestra tarea. Yo la encuentro más grande. La encuentro más grande que lo que le tocó a Moisés. Porque él estaba trabajando dentro del margen del pueblo de Dios. Pero nosotros estamos mirando el mundo como la hermosa creación de Dios. Y en 1 Timoteo dice, ¿cierto? Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos sean salvos. Quieren que todos salgan de la esclavitud del pecado y todos puedan entrar al reino del Hijo amado. Entonces, la tarea de nosotros, en muchos sentidos, es aún mayor a la tarea que tuvo Moisés. Claro, nadie va a escribir un libro de nosotros y no vamos a ser recordados de esa forma. Pero hay vidas
que solo quizás tú eres la persona que Dios puso ahí para estar orando por esa persona, para estar hablándole, para estar comunicándole las buenas noticias. Y ya tienes un testimonio que te avala, ya tienes un estilo de vida, pero no puedes conformarte con eso. No estamos en los tiempos de que dejemos nomás que mi vida predique. Eso es el punto de partida y así debe ser, pero no es el punto final. Nosotros en Hechos 1:8 dice, ¿cierto?, que íbamos a recibir poder y ese poder iba a ser para ser testigos de lo que Dios había hecho, ¿cierto? Testigos de Cristo. ¿Y los testigos viven con su vida o hablan? Cuando tú piensas en la palabra testigo. A un testigo lo llaman frente a, en una situación como de un juez o algo así, para que diga, ¿es que así vivo? O le dicen, no, queremos que tú nos digas lo que sucedió. El testigo está llamado a hablar. El estilo de vida solamente tiene que acompañar para permitir que esa palabra tenga sentido para los que te rodean. Porque tu vida ya ha sido transformada, ha sido redimido, ¿cierto? Dios te ha llamado. Entonces quiero dejarles nomás con este desafío antes de que oremos y si los músicos quieren venir. Dice, una semilla de mostaza tiene un comienzo pequeño y nuestra fe tiene un comienzo pequeño y los cambios tienen un comienzo pequeño. Pero yo creo que el Señor ya pasó la etapa pequeña para libertad. El Señor ya está moviendo piezas. Él está moviendo piezas. Y ha requerido la fe, no mía de que tener una conversación en este caso con Ricardo, que ya no está, hagamos la restauración de los techos. Imagínate, el Señor ya sabía que el Ricardo iba a tener otro llamado, otro lugar, y aún así el Señor estaba moviendo las piezas. Entonces es como la fe comienza con algo pequeño, pero la fe después requiere de acción y requiere de cambios. Y eso es lo que yo quiero desafiarles a ustedes, que no se vayan diciendo, estuvo bonito, algunas cosas del Gabriel se parece a su papá, otras no, es como inevitable, ¿cierto? Váyanse para la casa pensando, ¿cuáles son los cambios que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son las veces que el Señor me ha pedido algo y yo le he dicho que no? ¿Cierto? ¿Cuáles son las excusas que le he puesto? Y que sea un tiempo de ya no más excusas. Yo creo que eso sería la forma que más podemos honrar al Señor y honrar el legado que tenemos como iglesia. Como les decía, estamos en muchos lugares. En Ecuador ya hay 7 iglesias y yo he podido visitarlas y son lugares maravillosos donde Dios se está moviendo. Trabajo con niños muy lindos. Libertad puede enviar equipos a apoyar a Ecuador, ¿por qué no? ¿Cierto? En el pasado se han hecho cosas maravillosas. Entonces es un tiempo simplemente para decir, seguimos creyendo, ¿cierto? Bueno, ustedes apoyan regularmente la iglesia en el Cusco. Se puede seguir enviando equipos, ¿cierto? Siempre las personas que están en ministerio hay desgaste, hay cansancio, se necesita ánimo, se necesita que gente te levante los brazos porque uno se cansa, ¿cierto? Y es el tiempo de que el Señor está como moviendo aquí a los que estamos, ¿cierto? Moviendo, como les decía, ojalá a estas 3 iglesias que están cerquita acá en Maipú, que están todas con el techo nuevo, bonito, para que busquemos de Él, para que impactemos nuestro barrio, para que estos lugares de verdad empiecen a ser puntos de encuentro de la comunidad, pero donde todos saben que ahí pueden encontrar a Jesús. Ahí pueden encontrar un mensaje de buenas noticias, ahí pueden encontrar algo que el mundo no puede ofrecer. Vamos a orar y luego vamos a pasar a tomar los símbolos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias que no está maquillado para parecer que cada héroe de la fe es perfecto desde el día que nace hasta el día que muere, sino que tu palabra es
son historias verdaderas de hombres y mujeres que han decidido ser fieles a ti y creerte, Señor. Y nosotros hoy queremos creerte también, Señor. Queremos creerte con lo que tú tienes para cada una de nuestras familias y queremos también creerte, Señor, para lo que tú tienes para esta iglesia de libertad. Y queremos orar, Señor, que tu Espíritu Santo esté de verdad despertando un anhelo en cada uno de los hermanos. De trabajar, de servir, de invitar hermanos nuevos, de invitar personas que no te conocen, Señor, de que las excusas ya no sean parte de nuestro vocabulario y que seamos una iglesia de vocabulario de fe, una fe que comienza pequeña, pero que con estos cambios, con ir regando esas semillas, Señor, pueda brotar algo realmente maravilloso. Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias sobre todo por el sacrificio de Jesús. Eso es la verdadera liberación, ese es el verdadero éxodo. Ahí es donde hemos encontrado una vida nueva. Ahí es donde hemos encontrado libertad de los pecados, libertad de todo tipo de opresión cuando acudimos a ti, Señor. Y por eso vamos a celebrar eso en este tiempo como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y corrido bien, mi vida está en la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, mi vida ha sido tan fiel, con mi ser buscaré, yo